Cuando construyeron el Titanic dijeron, es inundible. Cuando construyeron el famoso Zeppelin, el Hindenburg, dijeron, no se cae. Cuando construyeron algún edificio grande en Corea, dijeron, es muy seguro. Siempre que los seres humanos diseñan algo y dicen, esto es indestructible, esto nunca se va a quemar, esto es 100% a prueba de fuegos, esto es inundible, algo malo va a pasar. Y como consecuencia, las personas comunes y corrientes como usted y como yo, corremos riesgo y a veces también mueren. Pero hay un caso en particular que a mí me llama la atención y es el caso de los siniestros en los que ocurre un incendio, en donde hay fuego. Esos casos en particular, cuando se investigan, suelen dejar consecuencias paranormales sumamente intensas. Como una huella, como si el fuego sumado con el miedo, con el terror, con el pánico de morir quemado, provocara una impregnación energética mucho mayor, una impronta que puede durar durante mucho tiempo. Como si esto fuera un motor para que esas personas que perdieron la vida se quedaran atrapadas. Es extraño. No lo dudo. Pero si usted esta noche me acompaña, vamos a platicar de dos casos muy simbólicos en los que esto queda de manifiesto. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Bien. Seguramente ahora mismo habrá alguna persona acompañándonos desde Chicago, en Illinois, Estados Unidos. Si alguna vez han andado por el centro, hay un sitio muy peculiar. Su nombre es Couch Place. Es un callejón. De hecho, es un callejón que une la calle Dearborn con la calle State. Es simplemente un callejón. La gente lo utiliza todos los días para cruzar de una calle a otra, ahorrándose ir a dar la vuelta a todo aquello. A lo largo del callejón hay por ahí algunas puertas que dan a diferentes comercios y también hay algunas escaleras de emergencia, de esas como de película que se bajan y pasan cosas. En este sitio también está la parte trasera de un famoso teatro, el James Netherlander. Esa puerta es la que se utiliza para sacar cosas, para meter escenografías y demás. Es un callejón, punto. Ahora mismo le he estado pasando algunas fotos. No es muy grande, está flanqueado por edificios altos y es una construcción a base como de ladrillitos. Pero tiene una peculiaridad. Ese lugar ha estado embrujado durante mucho tiempo. Numerosas personas han asegurado a lo largo de muchos años que cuando caminan por ahí, sobre todo en horarios muy avanzados de la noche, no pueden evitar sentir un escalofrío que te recorre cuando sientes esta brisa extraña, aún en verano cuando todo está en calma, esa brisa fría. A veces también se escucha alguna risa infantil. Otras veces las personas han sentido claramente cómo algo pasa junto y los topa, pero al voltear no hay nadie y hay quienes aseguran que han llegado a ver niños que juegan en una tonalidad grisácea, en una tonalidad extraña, como si estuvieran jugando al mismo tiempo que van desapareciendo hasta chocar contra las paredes y desintegrarse por completo, dejando a aquel sujeto helado a mitad del callejón, siempre muy entrada la noche. Durante el día esto tiene un movimiento febril. Pero cuando se empiezan a apagar las luces de los edificios, este lugar trae memorias de un pasado bastante lejano y déjeme que le lleve allá. Es el año de 1903. Este callejón ya está ahí, tal cual. Y ese teatro, el Netherlander, está ahí pero se llama diferente. Se llama el Iroquois. El teatro Iroquois. Y es lo mejor de lo mejor.
Construirlo costó más o menos $1.000.000. Eso ya le da una idea. Tiene capacidad para unas 1.700 personas. Tiene varios niveles. Lo primero es la parte central, en donde está la orquesta. Después viene esta zona bonita donde se puede uno sentar cómodamente y tener a los actores muy cerca. Luego están los palcos. Solo gente elegante. Luego viene la galería y finalmente viene el balcón, el último nivel, en donde los boletos son un poco más baratos. Pero a decir de los diseñadores, se ha hecho de tal forma que aún las personas que están allá arriba puedan ver perfectamente. Claro que tiene sus incomodidades. Fue diseñado en 1900. Así es que, aun cuando ya tiene energía eléctrica, hay por ahí 2 o 3 cositas. Por ejemplo, la escalera es nefasta. Para llegar al nivel del balcón, hay que usar la misma escalera que usan los que van a galería. De tal forma que se llena de gente eso. Y para colmo de males, los mismos tipos que van hacia los palcos, que es la parte elegante, tienen que entrar por la misma escalera por donde suben los de balcón, galería, vamos. Pero eso se perdona porque el lugar es muy bonito. Tiene una acústica maravillosa y con esto de la electricidad, todo el escenario tiene iluminación eléctrica, lo cual es formidable. Además, el escenario es enorme. Hacia el fondo hay un espacio grande, en donde se encuentran camerinos, bodegas, todo aquello que se requiere. Además, el propio foro es muy alto, de tal manera que puede haber espectáculos en los que vuelen. Es algo nuevo. Y también bajen cortinas, suban. Bueno, esto está pensado para ser un gran centro de espectáculos. Se inauguró en noviembre de 1903. Con bombo y platillo, con funcionarios públicos cortando al listón, con champaña, serpentinas, lo que usted quiera y mante. Y de inmediato comenzaron las funciones. La primera obra era Barba Azul, una adaptación de la historia de Barba Azul, porque estaba enfocada a niños. De hecho, todos los días de la semana se hacían funciones, muchos actores en escena, mucha música en vivo. Ahí estaban los músicos abajo y arriba cantaban disfrazados. Era una versión como de Sherezada mezclada con alguna otra cosa, pero estaba pensada para niños. Así es que iban muchas personas, con niños. Y si bien los primeros días no fueron tan exitosos, hacia finales de diciembre las cosas cambiaron y aquello se llenó de gente. El 30 de diciembre muchísimas personas fueron allá. Y claro, algunos eran papás con sus hijos, otros eran solamente la mamá llevando a sus hijos, pero también había más gente, por ejemplo maestras, que llevaban a todo su grupo a ver la obra. Era una cosa formidable. Porque recuerde usted que no había muchos cines. Y realmente el cine era mudo, un poco aburrido, en comparación con una obra majestuosa, con actores, con música en vivo. Muchas de estas personas venían de pequeñas poblaciones. Por ejemplo, los Martin. Los Martin en realidad no vivían en Chicago. Vivían en las afueras. Tenían que trasladarse un buen trayecto para llegar. Pero no hay problema porque la función comienza a las 3. Le llaman matiné, pero en realidad comienza a las 3 o un poco antes. Así que, aun cuando es invierno, oscurece temprano, van a salir a tiempo para volver a casa. Los Martin son papá y mamá. El papá es el doctor Daniel Martin. Y la mamá es Clara. Los hijos son Robert y Harold. Son 2 chicos formidables. Esto es un premio. Es un premio por haberse portado bien. Van para allá y compran un boleto muy especial porque están en un palco. Hay algo de dinero, el doctor Martin no tiene mucho problema. Los chicos se acomodan, se compran algunas cositas porque sí se podía comer cacahuates y cosas de esas. Y se sientan en su lugar a esperar que comiencen los acordes y los actores salgan haciendo lo suyo porque hasta payasos hay. Es algo muy bonito, pero no termina ahí la historia. Sabe, también están las otras chicas. Están Helen, Irene y Adelaide. Adelaide Barker fue la que las invitó. Su amiga había tenido algunos problemitas. Esta chica, Irene, había tenido algunos problemas personales. Y Adelaide decidió invitarla al teatro. Su papá, el señor Moses, compró los boletos.
en una buena ubicación. No es la mejor, no son tan ricos. En la parte intermedia, en la galería. Pero están muy cerca, están en la cuarta fila. Es decir, que pueden ver perfectamente. Están emocionadas, no son niñas. En realidad tienen 16, 17 y creo que la mayor tiene 18. Son señoritas, están emocionadas por ir a la ciudad. Se fueron temprano. Porque iban a ir a comprar algunas golosinas, a tomar por ahí alguna cosa y luego se iban a ir al teatro. El papá, el señor Moses, va con ellas. No puede entrar. El boleto es caro y realmente es para ellas. Así es que las encamina, las deja en la puerta del teatro y ellas entran. También hay una familia completa. Solo algunos ejemplos. Se trata de la familia Murray. Los Murray vienen de diferentes partes. Son 13 miembros de la misma familia que se reunieron para Navidad en Chicago, en la casa de uno de ellos. El más pequeño debe de tener unos 6 años, el más grande debe de tener unos 14 años. Son un chiquillerío que van al teatro. Muchos de ellos vienen de una población bastante lejana en Ohio, y es una población muy pequeña en donde jamás han visto una obra de teatro. Y mucho menos el cine. Es más, no hay ni electricidad. Así es que venir a Chicago, la gran ciudad con todo lo que hay, e ir al teatro, es una experiencia de vida o de muerte. La función comienza. Todo va muy bien. El primer acto transcurre normalmente y es emocionante ver a aquellos cantantes con esas voces imponentes cantando y todas las luces y aquella gente de los efectos especiales. Cuando hacen el corte para el cambio de acto, los aplausos son brutales porque sabe algo. Ese día en particular el teatro está abarrotado, como nunca. Y al decir como nunca es porque no solamente están los 1,700 lugares ocupados, sino que, bueno, los dueños cometieron un pecadillo. Dejaron entrar unas 400 personas extra que ocupan lugares parados. Sí, se vale. No es lo correcto, pero se vale. Y entonces hay 400 personas que están de pie por ahí en muchas partes, en las bajadas de la escalera, en los huecos que hay entre las diferentes filas de butacas, abajo de los palcos, ahí están todos parados. Es una locura, se siente calor. Afuera están bajo cero, pero adentro hace calor. La gente se ha quitado los abrigos, los ha dejado en el guardarropa y todo aquello porque hace mucho calor por estar tanta gente ahí. Los actores están sorprendidos. Nunca habían visto algo tan impresionante de gente. Es una locura. La gente de las tramoyas, todo esto. Y alguien por ahí opina, ¿no sería bueno abrir una puerta para que circule el aire? No, todo está cerrado. Y es que hay que tener cuidado. Mire. Son épocas difíciles para Estados Unidos. Y este edificio es algo que se ha logrado con mucho esfuerzo. Gastar $1 millón no es cosa fácil, así es que no pueden darse el lujo de que entren curiosos. Las puertas están cerradas con candado, las puertas de salida. El foro tiene 3 puertas atrás, las 3 tienen candado. Y luego hacia los lados hay otras 3 puertas para salir, también están cerradas. Para que no se meta la gente por ahí. Luego las escaleras, una vez que comienza la función, se colocan unas rejas corredizas para que los mirones no se queden viendo. Que paguen su boleto, ¿no? Y bueno, volvamos al escenario. El escenario se prepara, comienza el segundo acto, salen 8 parejas de cantantes cantando padrísimo, les prenden las luces. Uno de los focos estalla. Claro, son focos de 1903, ya se imaginará usted qué clase de focos. ¡Puf! Estalla. El problema es que al estallar salen un montón de filamentos encendidos en rojo vivo que caen en una cortina. Una de las cortinas que forma las piernas del escenario que comienza a quemarse suavecito, suavecito. Inmediatamente la gente empieza a ver eso y se empieza a preocupar. Válgame Dios, se está quemando el teatro, se está quemando. Pero ¿quién dijo que se está quemando si esto era 100% a prueba de fuego? La propaganda lo decía. El cartel anunciando la obra Bluebird, Barba Azul, decía que el foro era 100% a prueba de fuego. Alguien grita inmediatamente, traigan los extinguidores. Los extinguidores son una especie de bote de lámina.
con un compuesto de carbonato de calcio y agua, que le das la vuelta y cuando lo enderezas sale un chisguete, pero el chisguete alcanza 1,5 metros y aquello está pasando por allá arriba en la altura. Inmediatamente las cosas se empiezan a complicar, los cantantes dejan de cantar y alguien se acerca a los músicos y les dice: sigan tocando para que la gente no se espante. El teatro tiene una protección especial que consiste en una cortina de asbesto que baja y protege de que el fuego vaya hacia la gente que está allí. El problema es que la cortina, a la hora de empezar a bajarla, se atora y ya no puede bajar, pero además es muy delgada, por lo que realmente no serviría de nada. Esto genera mucho miedo, y uno de los payasos, que está por ahí, Eddie Foy, no pierde el tiempo y sale hacia el escenario y empieza a ordenar a la gente: tranquilos, permanezcan en sus lugares, vamos a salir ordenadamente por las puertas de allá, miren, así y así. Y de pronto alguien grita: ¡están cerradas! ¡Rayos! ¡Esperen! ¡Ahora abrimos! Pero la gente ya se puso nerviosa y empieza a correr en todas direcciones porque sabe algo. Se están cayendo las cosas atrás. Atrás del payaso que trata de calmar a todos, se están cayendo cosas. Y de pronto al propio payaso le cae algo en la cabeza que lo empieza a quemar. Se quita la peluca, patalea y la gente entra en pánico y comienza a correr en todas direcciones. La gente que estaba arriba en la galería y en el balcón intentan bajar, pero todos van chocando unos contra otros y empiezan a treparse uno sobre de otro porque además hay mucho humo. En cuestión de un instante hay un humo bárbaro y las luces se apagaron todas. Así es que están en completa oscuridad en medio de aquella cosa llena de humo, asfixiante. El doctor Martin le dice a sus 2 hijos: quédense aquí, voy a sacar a su madre y regreso por ustedes. Inmediatamente parte con Clara. La lleva por allá a otro lado, de la familia aquella, de los Murray, que son 13. El padre dice: síganme, y empieza a caminar en dirección hacia donde aquella turba. Intenta moverse, pero no puede, lo intentan jalar, pero no puede. Intenta trepar por encima de estas personas, pero se da cuenta que todos están encimados. Alguien corre hacia atrás. Se trata de las niñas. Las 3 chicas corren hacia atrás, hacia el escenario, porque alguien les dijo: allá hay una puerta, pero no llegan muy lejos porque la misma turba intenta hacerlo y las aplasta contra la pared. Los niños se quedan en su lugar, pero el padre nunca regresa y cuando finalmente logra regresar están muertos. Las 3 niñas mueren aplastadas y la familia aquella de 13 en realidad queda convertida en una familia de 3 porque 10 miembros se están asfixiando. El problema es que mucha de esta gente corre hacia las puertas e intenta abrirlas. Alguien trae un fierro, algo con lo que rompe el candado y finalmente está roto el candado, pero hay un problema. La puerta abre hacia adentro y adentro hay cientos de personas presionando que no dejan que se abra, hasta que de pronto alguien que va pasando afuera, es un empleado de los trenes, trae una caja de herramienta y con la herramienta rompe las bisagras y logra tirar la puerta, pero esto, en lugar de ayudar, provoca que una ráfaga de viento helado entre a toda velocidad, alimentando el fuego que inmediatamente engulle todo el escenario, todo el foro, las butacas, los palcos, todo. Una persona de ahí, uno de los miembros del elenco, ha salido corriendo en dirección hacia la estación de bomberos más cercana, vestido con todo y su traje. Va por la calle corriendo, gritando: ¡fuego, fuego, fuego! En cuestión de minutos, los bomberos salen. Pero no se trata de camiones modernos, no, por Dios, se trata de carretas que llevan una especie de bomba de vapor a la que hay que echarle carbón, darle vuelta, jalarle y a ver si a la de tantas, aún así en cuestión de 30 minutos, han logrado apagar el fuego. Cuando finalmente lo logran contener, el escenario es horrible. Y es horrible porque dentro del edificio aquel hay unas 500 personas muertas. Pero no son las únicas. Afuera del edificio, precisamente en ese callejón del que le hablaba, el callejón, el Coach Place, hay más de 100 muertas, 100 personas muertas. Y es que la escalera, la supuesta escalera de emergencia que incluía el edificio, cuya puerta daba a la parte alta, a la zona del balcón, sirvió como una trampa mortal. Esa noche estaba congelada. Cuando las personas salieron por la puerta e intentaron bajarla, no bajó, pero la gente siguió empujando. Y conforme iban empujando, tratando de salir, iban tirando a las personas hacia el vacío, de una altura más o menos de unos 4 pisos, cayendo, matándose. Y encima les caían más personas. Los bomberos logran sofocar aquello, pero conforme van sacando los cuerpos, los van colocando precisamente ahí, en el callejón del que le hablaba.
La cifra final de defunciones fue arriba de 600 personas. Entre ellas la familia aquella, los niños Murray, los niños Martin, las chicas. Ese día, por alguna razón, había más niños que nunca. Fue imposible sacarlos. La investigación que se realizó determinó que el edificio había comenzado a operar pese a que no cumplía con las normas de seguridad. Chicago había vivido 30 años atrás el gran incendio que había costado un montón de muertos y destrucción masiva de edificios. Así es que ya había regulaciones. Los inspectores detectaron que no había suficientes salidas. Contrario al reglamento, solo había una escalera para los 3 niveles, es decir, para el balcón, la galería y los palcos, lo que no era correcto. El reglamento marcaba otra cosa. Los materiales no eran resistentes a fuego, no había suficientes equipos para apagar, y créame que en ese entonces no había rociadores ni equipos automáticos, es más, ni había teléfono. Simplemente, las medidas que debieron cumplir no había. Cuando se apagaron las luces, nadie contaba con una lámpara ni cómo ayudar a nada. Se descubrió que los inspectores habían recibido boletos gratis a cambio de que aprobaran la inauguración del escenario y del teatro. El resultado de aquello llevó a que se juzgara al alcalde, al jefe de bomberos, al jefe de no sé qué, pero realmente no hubo muchas consecuencias. El lugar fue vaciado completamente, se desmontó todo y se remodeló. Un año después, volvería a estar funcionando. Apenas un año después, volvería a estar funcionando. Como si nunca hubiera pasado nada, ahora se llamaba el Hyde Benham Music Hall. Posteriormente cambiaría de nombre y se llamaría el Colonial Theatre. Posteriormente el Oriental y finalmente sería el James Netherlander. Pero a pesar de todos estos cambios, a pesar de todo lo que se remodeló, el edificio esencialmente es el mismo. La estructura no fue destruida por el fuego, así es que es el mismo. Se hicieron cambios en las entradas, se instalaron equipos, todo lo que usted quiera y mande, pero el edificio sigue siendo el mismo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que por ningún lado hay ni siquiera una placa recordando a las personas que ahí murieron. ¿Ahora entiende por qué podría tratarse de un edificio profundamente embrujado? Y sí, claro. Eso ocurre en el callejón, que también es conocido como el Callejón de la Muerte y los Mutilados, porque ahí colocaban los cadáveres de las personas que iban sacando del edificio. Pero en el interior también ha habido durante años historias. Si bien poca gente quiere platicar de eso para no ahuyentar al público, hoy en día sigue funcionando como un teatro, hay durante muchos años historias de aparecidos, olor a humo, gente que de pronto te habla, gente que de pronto grita. Cuando ya ha pasado la función, cuando aquello está solo, en medio del silencio o de lo que puede parecer un silencio en Chicago, una ciudad que no duerme, puedes escuchar lamentos, puedes escuchar gritos de personas que no están. Y también puedes escuchar risas a veces, como si se hubiera quedado plasmada una mezcla extraña entre el momento de éxtasis, de risas, de sorpresa, de ver ese espectáculo tan bonito, y de pronto ya no. De pronto fuera el miedo, la muerte. Hay quienes aseguran ver, de cuando en cuando, figuras opacas que se mueven entre los pasillos, en la parte de atrás, en los camerinos, figuras que deambulan. Muchos sobrevivieron. Ten en cuenta que eran 2.100 personas, más los actores, más los tramoyistas. Pero 600 personas quedaron ahí. Eso deja una huella en el tiempo. Casualmente, el edificio fue anunciado como 100% a prueba de fuego. Ahora déjeme que le platique otra historia. Lo voy a llevar muy lejos. Vámonos hasta el Japón. Osaka. En la zona de Namba, dentro de Osaka, esta zona, hay una tienda. Es una tienda de juguetes, electrónica. Es una gran tienda. De hecho, es un edificio bastante grande. Se conoce como Big Camera. Big Camera es una cadena de tiendas. Solamente en Osaka tiene 4 tiendas. A nivel Japón tiene más de 20.
Así que es un gigante tanto de la tecnología como de cosas cotidianas, vamos. Son tiendas grandes. Big Camera tiene ya varios años de estar operando, de hecho desde el 2001, la sucursal de Namba. Está ahí desde 2001 en pleno funcionamiento. Hay empleados que llevan muchos años trabajando. Y es curioso, hay un detalle curioso que muchas personas han observado. Algunos empleados, sobre todo los que más tiempo tienen, suelen llevar desde pequeños rosarios de cuentas, propios del budismo, de oración budista, hasta pequeños amuletos, como si fueran escapularios, en las partes interiores, lo que se llama back of the house, la parte donde no llegan los clientes. Existen en algunos pasillos y en algunos lugares puntos en los que llama la atención que hay varitas de incienso y cosas que se antojan un tanto más espirituales que en otros centros comerciales. Cuando cae la noche y empieza a salir el personal, los últimos salen muy apresurados. Y es que este lugar está lleno de fantasmas. Sí. Todo el mundo coincide en que en este lugar hay un montón de fantasmas. Desde fantasmas que de pronto te tocan, sientes como te tocan, como alguien se te agarra del brazo y no hay nadie, fantasmas que te hablan. De pronto una vocecita que se acerca y dice, fuego, fuego, fuego. Silencio. También hay estos otros que parecen correr de un lado a otro y se pierden. Hay una persona muy particular que ha sido vista varias veces. Es una mujer joven vestida con un kimono. Actualmente casi nadie usa un kimono en el día a día, pero esta persona trae un kimono y la han visto cómo va pasando de un lado a otro y de pronto entra al baño y desaparece. Apenas cruzar la puerta, es más, ni se abre la puerta. ¡Puf! Desaparece. Hay otras personas que han sido vistas por ahí, sobre todo cuando ya está vacía la tienda. Cuando empiezan a apagar las luces, se puede ver esto, pero lo raro es también afuera, no solo adentro de la tienda. Varios taxistas han relatado a medios y a portales de temas paranormales en Japón, haber vivido experiencias afuera de esta tienda en donde de pronto alguien les hace la parada, y normalmente se trata o de una mujer de kimono o de una mujer con un hombre, el hombre elegantemente vestido con un traje y la mujer con un kimono. Detienen el automóvil, los pasajeros suben, el taxista arranca y las parejas desaparecen. No llegan muy lejos, vaya, ni siquiera es como en el caso latinoamericano de la estopista fantasma que llega al cementerio. No, estas personas apenas arrancar el auto se desvanecen, como si no pudieran irse de ahí, como si estuvieran atrapadas en este sitio. El lugar tiene un montón de historias. Inclusive hay leyendas urbanas que atañen a este lugar, pero esa se la voy a platicar un poco más adelante porque hay toda una historia detrás. Este sitio, al igual de lo que le platicaba antes, no está embrujado por casualidad. Esas presencias no están allí por una casualidad del destino, están allí por algo que ocurrió en este lugar. Y déjeme que le platique un poco. Esa tienda es nueva. Del 2001 para acá. 20 años, 23 años. Antes de eso había una tienda francesa, Printemps. Printemps estuvo más o menos desde 1985-84 hasta que cerró sus puertas en el año 2000, dando lugar a una renovación y que entrara Big Camera. Pero nuevamente, Printemps no tuvo mayor problema. Pero hay un detalle interesante. Este lugar anteriormente ya había sido otra cosa. Verá, más o menos en 1958, en ese sitio se construyó uno de los primeros almacenes importantes de Japón, una especie de mall. Su nombre era Grandes Almacenes Seinichi. Sí, así, los Grandes Almacenes Seinichi. Iba a ser uno de los primeros malls, en el sentido de que habría muchos comercios diferentes, pero a la gente de allá no le llamó la atención, así es que se convirtió en una enorme tienda departamental. Pero no solo departamental. Los Grandes Almacenes Seinichi eran muchas cosas más. En la planta baja había área de comidas, área de ropa de cama, comercios varios. Había en total unas 120 tiendas diferentes de la misma cadena. Pertenecían a la misma tienda, pero eran de diferentes giros. Además de eso, estaban los restaurantes. Estaba una casa de los sustos.
porque en el Japón se entendía que ir a este centro comercial era ir a divertirse y a hacer la compra. Así es que también había un supermercado, había una serie de... no eran exactamente galerías electrónicas, arcades, sino salones de juegos, para que los chicos se divirtieran. Se estaban diseñando muchas cosas nuevas y aquello fue creciendo. La gente respetaba este lugar como un lugar seguro, como un lugar bien mantenido, muy cuidado. Los grandes almacenes Seinichi siguieron en auge y en algún momento de los años 60 incluyeron un cabaret en el 7º piso. El edificio había sido construido de 7 niveles y había sido construido a la usanza japonesa, muy confiable. Buen edificio. Este sitio, en el último nivel, sería un poquito diferente al resto del edificio. La gran mayoría de los comercios estaban cerrados a eso de las 9 de la noche, si no es que la totalidad, excepto el cabaret. Y el cabaret se había convertido en un lugar para la gente no exactamente joven, sino gente que tuviera recursos. Porque ahí se podía asistir acompañado, se podía escuchar música, había cantantes, había bebidas elegantes, había bebidas incluso importadas, en un ambiente muy parecido al de los bares de los Estados Unidos. A diferencia del tradicional centro de espectáculos japonés, en este caso, era más como sentirse libre en un ambiente diferente y sí había luces, había muchas cosas. El lugar funcionaba bien. Y muchas personas acudían todos los días a este sitio. Y el cabaret no era especialmente grande. Era simplemente un espacio de entretenimiento, había comida, había bebidas. 150 personas, 170, varias mesas distribuidas, algunos sillones, el pequeño foro con música, todo esto. Podías ir ahí, echar unos pasitos de baile y después irte a tu casa. Había unos elevadores, escaleras, muy a la usanza del Japón, se habían cuidado muchos detalles. Se consideraba un lugar seguro. Ya le dije que cuando consideramos un lugar seguro siempre hay que tener precauciones. El asunto está en que el 13 de mayo, un sábado, 1972, el edificio está siendo sometido a una serie de renovaciones. Se va a incluir en una zona que había un pequeño teatro, se va a quitar eso y se va a poner una pista de bolos para jugar boliche. Así es que hay gente trabajando. Ha habido algunos conflictos con instalaciones eléctricas que son de los 50. Así es que hay trabajadores que cada noche entran al edificio, cuando ya cerraron las tiendas, y comienzan a trabajar. Entre ellos hay electricistas, hay gente que trabaja cosas de albañilería, acabados, todo eso. Y también en la parte del 3er nivel, que es donde está la tienda de kimonos y ropa de cama, hay quienes van allí a trabajar en esa área precisamente, en adecuaciones. Es algo normal en todos los centros comerciales, siempre hay alguna remodelación o algo así, pero ese sábado, el sábado 13 de mayo de 1972, a eso de las 10 de la noche ya no hay nadie en el edificio. Los trabajadores están haciendo sus cosas, pero el cabaret está a reventar. A reventar, están muy contentos, se oyen las risas, la música, todo aquello. Varios niveles abajo hay un grupo de trabajadores en el 3er nivel. Son más o menos las 10:15 de la noche, porque se trabaja de noche. Al día siguiente llegarían clientes, es domingo, van a llegar muchas personas, tienen que trabajar de noche y salir temprano, dejando limpio todo. Quizá por el cansancio, quizá por descuido personal, el asunto está en que alguien está fumando. Sí, está fumando. Y en un cierto momento tira la colilla. Y no se fija, ni siquiera tiene el cuidado de pisotearla correctamente y no ha visto que la colilla cayó encima de una tela que cubre algo. La tela comienza a soltar un poco de humo. Y después de formar ese pequeño humo, comienza a salir una pequeña flama que rápidamente envuelve la tela aquella y rápidamente comienza a trepar. Esta gente se da cuenta que se les está desatando un incendio y corren buscando algo con que apagarlo, pero como está en remodelación el área, obviamente no tienen todo a la mano. Y cuando llegan con un extinguidor que estaba en el pasillo, aquello ya es un fuego considerable que no pueden hacerle nada. Alguien dice, vamos a llamar a los bomberos, pero alguien grita, no, espera, vamos a accionar la manguera contra incendios, ¿para qué esperamos? Y corren a donde están los hidrantes. Donde está la manguera contra incendios, abren la llave apresuradamente, pero no sale agua.
La bomba estaba en mantenimiento. El único sistema contra incendios que tenía este edificio era una bomba que estaba en el sótano y que alimentaba los hidrantes, pero no había extinguidores automáticos, no había sistemas de rociadores automáticos y la alarma estaba fuera de servicio, así es que a aquellos se les empieza a escapar de las manos. Los trabajadores intentan correr, intentan irse de ahí, salen corriendo hacia las escaleras, pero dejan la puerta abierta. La puerta contrafuego, la que evita que el fuego de un piso pase a otro, la dejan abierta y entonces el fuego comienza a arrastrarse, a lamer el bajo fondo del techo y comienza a avanzar porque resulta que los paneles del techo no eran a prueba de fuego, así es que empiezan a arder y empieza aquello a avanzar poco a poco, una densa capa de humo va avanzando hacia el cuarto nivel, en donde por cierto hay otros 2 o 3 trabajadores que alarmados comienzan a correr en dirección hacia las escaleras, pero torpemente deciden mejor subirse al elevador, oprimiendo el botón apresuradamente sin saber que en el tercer nivel el fuego ya ha abarcado tanto que ha quemado también los controles y ha quemado los cables que alimentan los elevadores, así que no sirven, deciden salir corriendo y alguien en ese momento finalmente se da cuenta que el fuego está fuera de control y decide llamar a los bomberos. Son las 10:30 de la noche, pero resulta que cuando intentan llamar a los bomberos, el cable del teléfono está quemado y arriba en el 7º nivel, 150 y tantas personas siguen bailando y cantando felizmente sin darse cuenta que el humo acaba de cruzar el 5º nivel y va subiendo al 6º. Cuando llega al 7º, el pánico empieza, porque empieza a entrar humo por todas partes y aquella gente no sabe para dónde ir y nadie tiene idea clara de qué hacer porque varias puertas están cerradas precisamente por seguridad, porque no se vayan los clientes sin pagar la cuenta. Las puertas de emergencia están cerradas, así que cuando aquello empieza a llenarse de humo no pueden abrir, no pueden escapar y de pronto el humo es asfixiante, es un humo caliente que entró a gran velocidad, es tan caliente que hay personas que han muerto en donde estaban. Hay un individuo que estaba sentado en un sillón con un vaso de whisky y se ha muerto ahí mismo. Ni siquiera soltó el vaso de whisky. El tipo que estaba cantando cayó muerto con el micrófono en la mano. El mesero que estaba recargado en la barra del bar, ahí se quedó muerto. Otro se quedó por allá. El asunto es que el aire entró tan caliente, el humo entró tan caliente que la gente no puede respirar. Alguien rompe una ventana y esto provoca que entre aire fresco, se aviva el fuego y empiezan a saltar por la ventana. Desde un 7º nivel. Otros intentan salir corriendo, pero cuando llegan a las escaleras son un infierno. Pero hay alguien que sí alcanza a salir, porque hay una pequeña escalera oculta a los clientes y logran escapar por ahí algunos empleados y algunos clientes. Sin embargo, el resto quedan atrapados ahí, asfixiándose lentamente con el fuego que los rodea. Es una locura aquello. Minutos después los bomberos llegan. Se han tardado 5 minutos en llegar. Desde que alguien pudo salir a la calle y marcar a los bomberos, han tardado 5 minutos en llegar, dispersarse y comienzan a extinguir el fuego, pero es inútil. Es inútil porque el fuego ha abarcado todo el edificio. Se enfocan en rescatar a las personas que estén con vida. Para las 11:30 de la noche consideran que ya no hay nadie más con vida y continúan extinguiendo el fuego que se prolongaría hasta el lunes en la madrugada. Todo el domingo el fuego estuvo ardiendo, no podían controlarlo, tal era la intensidad de aquello que no podían controlarlo. Finalmente el lunes temprano se extingue y es cuando logran entrar y descubren 118 cuerpos. 118 personas murieron, entre los que saltaron por la ventana y encontraron la muerte, y por supuesto los que murieron asfixiados dentro. El espectáculo era tan extraño. Había estas personas que se quedaron donde estaban. Había otros que fallecieron en los pasillos, pero todo era tan extraño. Estaban divirtiéndose, eso es obvio. La estaban pasando muy bien. El análisis del siniestro determinó errores por todas partes. En primer lugar, el edificio no contaba con un sistema moderno de extinción de incendios. No se había hecho una revisión metódica de los materiales que aunque había sido construido, lo que incluía varios materiales que provocaban humo denso y tóxico. Muchos de los materiales eran altamente tóxicos, así es que no había mucho por dónde. Las escaleras de emergencia estaban mal logradas, las puertas, así es que no sirvieron para retener el fuego. Vamos, había 2 toboganes de emergencia, una especie de tubo de manta que se despliega y las personas saltan, pero como nadie supo operarlos, 2 o 3 personas que saltaron ahí encontraron la muerte.
Se había pensado que había muchas posibles soluciones, que había muchas protecciones, pero en realidad no había ninguna que funcionara, y el hecho de que la bomba, la única bomba contra incendio, no prendiera, y que el sistema de alarma contra incendio estuviera apagado porque lo estaban arreglando. Si alguien hubiera tenido la cabeza donde debería de estar, habría suspendido todas las actividades hasta que no estuviese eso funcionando. Se determinó que había sido un acto no deliberado, sino un error de una persona que apagó mal un cigarro y eso había incendiado todo. El edificio quedó vacío. Desde 1972 hasta que fue demolido en 1982. Se demolió completamente, y en su lugar se construyó la nueva tienda Printemps. Es de señalar que desde la época de la construcción de Printemps comenzaron los problemas. En numerosas ocasiones fueron llamados los bomberos. Es algo curioso. Pero de pronto, la gente que estaba trabajando percibía un fuerte olor a quemado, alboroto, se escuchaba el alboroto, así es que alguien llamaba a los bomberos. Cuando los bomberos llegaban no había nadie. No había fuego, no había nadie gritando, no había nada. Así es que ya había algo ahí. Durante los 10 años que el lugar estuvo abandonado, numerosos curiosos que iban por ahí, vagabundos, gente que se metía terminaba corriendo fuera por los espantos que había en este lugar. Y solamente fue en la zona donde estaba el bar, el famoso aquel cabaret, Playtown se llamaba. Pero este lugar además, sí, tal como usted se lo imagina, no era la primera vez que pasaba algo así. Al igual que ocurrió con el edificio Joelma, en Brasil, del cual tenemos un video por ahí, en este sitio ya había una historia macabra detrás. La historia de este sitio se remontaba mucho tiempo atrás, pero bueno, desde los años 20 en este lugar había sido construido un sitio conocido como Kabuki-za, una especie de teatro kabuki, en donde la gente iba a escuchar obras de kabuki, un género de teatro musical muy particular del Japón, con una dinámica muy diferente de rostros con expresiones muy exageradas, con una música diferente y un ritmo diferente. El caso es que, tras la guerra, el teatro kabuki cayó mucho. A la gente ya no le interesaba tanto las cuestiones costumbristas antiguas, sino hablar de su propia tragedia tras la guerra, de las muertes, todo esto, y aquel lugar fue bajando, cayendo. Hay quienes aseguran que en este sitio varios miembros de aquel grupo de actores terminaron cometiendo seppuku, si me entiende lo que le digo. El escenario aquel fue modificado, fue arreglado y fue lo que se convirtió en el próspero centro comercial, los grandes almacenes que terminarían quemados. Pero antes de eso, este sitio también tenía una historia. El escenario de Kabuki-za, construido en los 20 del siglo pasado, del siglo XX, en los años 20, había sido construido en un lugar en el que no debería de haber sido construido, y eso era algo que se sabía. Cerca de la zona de Namba se encuentra el palacio, un antiguo palacio de la época de los shogunes, el Palacio de Osaka. Este sitio, en 1600, fue escenario de una batalla absurdamente cruel y violenta. Cerca de 30.000 personas fueron asesinadas en diferentes enfrentamientos. La batalla se llamó la Batalla de Tennoji, y precisamente Tennoji está a un lado de Namba. En esta batalla cerca de 30.000 personas murieron, entre soldados, civiles y demás. El shogun de ese momento, perteneciente a la familia Tokugawa, ordenó que los cuerpos fueran sepultados en fosas comunes. Simplemente que los tiraran por ahí en agujeros para que no apestaran. Algunos de ellos fueron sepultados precisamente en donde se construyó el Kabuki-za, en el lugar donde posteriormente sería edificado el edificio de los grandes almacenes. En ese sitio había una fosa común, según se cuenta, pero había varias más por todas partes, y para colmo de males. En el siglo XIX, durante el periodo del cambio del shogunato al imperio, muchas cabezas fueron cortadas. ¿Y adivine usted dónde fueron cortadas? Ahí. Por lo menos es lo que muchos aseguran,
Es difícil saberlo porque los registros históricos no hablan exactamente de eso, pero es una cuestión popular pensar que ahí es donde iban a cortar la cabeza de las personas durante el cambio, cuando desaparece el shogunato y se convierte en un imperio. Muchos contrarios a esa idea fueron enviados al sable en ese lugar. Así que era un lugar marcado por la muerte. ¿Usted qué pensaría de un sitio así? Por supuesto, los lugares que tienen esas características, según hemos visto en muchos relatos, terminan teniendo una especie de atracción, una atracción que no permite irse a los difuntos y que los pareciera mantener atrapados. Pero además, este caso particular de los grandes almacenes Seinichi tiene una leyenda urbana todavía más extraña. Desde hace muchos años, probablemente desde principios de la época del Internet, comenzó a circular una fotografía. Es una fotografía perturbadora, en la que aparecen 4 maniquíes. Estos maniquíes tienen ropa tradicional japonesa, kimonos. Según se cuenta, esa fotografía fue tomada en el interior de los almacenes Seinichi después del incendio. ¿Pero cuál es la historia de los maniquíes? La leyenda urbana dice que cualquier persona que se queda viendo la fotografía durante mucho rato terminará teniendo sueños espantosos. En esos sueños espantosos se le van a aparecer los maniquíes, reclamándole, hablándole, contando, pero contando números. Cada noche volverán a aparecer y cada noche, bueno, van contando hacia atrás. Según la leyenda urbana, cuando terminan de contar la persona muere. Claro que es una leyenda urbana. Nadie creería eso, es más, no hay forma de asegurar que esos maniquíes de la foto pertenezcan a los grandes almacenes Seinichi, pero es una buena historia. ¿Usted qué pensaría? Ahora déjeme que le lleve a México. En la capital mexicana hay un edificio en particular en donde hay muchos relatos similares. Este edificio hoy en día está ocupado y por tratarse de un edificio mexicano prefiero no darle la ubicación exacta. Es un edificio que en su origen era un edificio de oficinas y en los años 60 vivió un incendio. El incendio hizo que se quemaran papeles, escritorios y demás. No pasó a mayores. No contaba con grandes medios de protección. Pero no pasó a mayores. Aparentemente no pasó a mayores. Era un edificio privado. Así es que simplemente limpiaron todo, lo volvieron a pintar. Santo remedio. Años después, y no me refiero a 20 años después, sino 2 o 3 años después, según se cuenta, volvió a ocurrir un incendio. Esta vez fue algo más grave. De nueva cuenta, el edificio seguía funcionando como oficinas, pero el incendio ocurrió a mediodía, cuando había muchas personas adentro y hubo varias personas intoxicadas y se dice que al menos 2 personas murieron. Se volvió a arreglar aquello y volvió a quedar bien. La leyenda cuenta que la tercera vez el incendio fue mucho más fuerte, causando la muerte de varias personas. A partir de ahí, el edificio fue cambiando. Nuevamente se dejó arreglado, se quitaron las oficinas, se convirtió en departamentos, pero de nueva cuenta volvieron a ocurrir siniestros, pequeños siniestros, de pronto una fuga de gas incendiaba un departamento, de pronto cosas de ese estilo, hasta que en 1985 el sismo lo derribó. Un sismo magno, vaya, una cosa terrible, enorme, un monstruo, terminó derribando el edificio. ¿Y sabe algo? No era la primera vez que pasaba eso. En ese edificio habían ocurrido cosas increíbles desde siempre. Hay quienes aseguraban que este lugar fue un lugar de tortura. La casa de la Inquisición en México estaba en una zona del centro, pero hay muchos que aseguran que después de eso, cuando la casa de la Inquisición ya no pudo operar plenamente a principios del siglo XIX, aquello se siguió haciendo en un viejo edificio donde estaba este. Cuando estallan las diferentes guerras, en este lugar era un lugar de muerte. Hoy en día hay un bonito edificio. Hace pocos años, de hecho, llegó a ser una tienda departamental y antes de eso fue un edificio de apartamentos que derribó el sismo. Hoy en día es un bonito edificio, pero quiere que le diga algo. Hace probablemente 3 años,
hubo una noticia muy loca. Una familia escuchó gritos. Gritos de alarma, de miedo, de que algo estaba muy mal. La familia escuchó que esos gritos venían de arriba. Y no solo eran los gritos, sino que se percibía un fuerte olor a humo, como si el departamento de arriba se estuviera quemando. Fue tal el susto que estas personas salieron corriendo. El hombre llegó a la puerta, abrió la puerta y, de hecho, según se cuenta, cosa que no he podido comprobar, pero según se cuenta, pudo jalar a una mujer que estaba tirada allí. La llevó hacia afuera y decidió bajar corriendo a esperar a los bomberos. Pero cuando estos llegaron, no había fuego, no había humo, no había ninguna mujer. Y cuando el dueño llegó a ver de qué se trataba, el dueño del edificio, les informó que el edificio no estaba ocupado. Ese piso del edificio, ese departamento no estaba ocupado, ahí no vivía nadie. Que no se preocuparan. A veces pasaba eso. Esa fue una noticia hace 3 años. Así que hay lugares por todas partes, y le aseguro que en cada uno de sus países hay una historia similar. Si no me cree, más adelante le voy a platicar la historia de los fantasmas del edificio Windsor en España. Es otra de esas historias que tienen que ver con fantasmas y con fuego. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Y recuerde, si la propaganda dice absolutamente a prueba de fuego, desconfíe. Si algo le dice el avión más seguro del mundo, cambie de aerolínea. Este barco tiene todas las medidas de seguridad, viaje por tren. Porque la historia nos demuestra que cuando alguien presume, acaba habiendo fantasmas y fuego. Buenas noches, y que descansen en paz.